Hace un tiempo, en agosto, terminé Sin Etiquetas de Carla Martínez y quería hablar del libro con ustedes, pero no tuve nunca tiempo para esto. Aprovechando que es fin de semana, vamos a hablar un poco del libro. Sin Etiquetas se trata sobre una chica llamada Emily que vive un romance con su jefe, entre comillas, que lo conoce en una conferencia. Mientras estaban sentados, él estaba al lado suyo y no sabía que era su jefe. El problema aquí es que Emily está muy insegura del amor, tiene muchos traumas respecto al amor, le da miedo enamorarse por traumas familiares y traumas personales. He escuchado críticas variadas de respecto a este libro, la verdad. Me interesó porque es de un libro de Carla Martínez, su primer libro escrito, y quería saber cómo escribía. Y lo quise leer porque fui a una firma de libros que estaba haciendo ella en Bookland y me lo compré y me lo firmó y dije, ya bueno, ya que lo tengo, vamos a leerlo. Le tenía ganas desde que salió, pero no pensaba comprármelo todavía, pero salió la oportunidad y la aproveché y lo leí entero y me encantó. Tiene frases demasiado icónicas. Me sentí demasiado identificada con la protagonista. La verdad, los libros que leo normalmente pasa algo muy chistoso, que en el momento que los leo es justo cuando lo necesito. Como que digo, ya voy a leer este libro, tengo muchos pendientes, por ejemplo, bueno, tengo muchos pendientes en realidad, y digo, ya bueno, voy a leer este, veamos de qué se trata. Y llega justo en el momento que lo necesito. Y literalmente este libro llegó justo cuando lo necesitaba. Me sentí demasiado identificada. Emily le tiene terror al amor, como que no quiere enamorarse, solo le importa como las cosas físicas, como alguien para pasar el rato, no quiere nada formal porque le aterra enamorarse. Y esa parte me sentí demasiado identificada. Hay gente que critica que el personaje de Emily es muy castroso, como que no le gustó, porque siente que no es tan real y millones de excusas. Y yo no sentí eso. Se parece un poco a mí, para decirle que no se parece totalmente, respecto a eso. Y lo sentí demasiado real. O sea, hay escenas como que, what the fuck, pero literalmente la protagonista para mí era real. Para mí lo sentí muy real, entonces yo no entiendo las críticas. Y es que llegó justo en el momento que lo necesitaba. Entonces para mí este libro es de 4.5 estrellas, porque cuando llega un libro, cuando justo lo necesitas, es tu libro como increíble, favorito y todo lo que quieras. Respecto a Nicolás, que es la pareja del Emily, pareja amorosa, pongámosle, me gustó. Es muy tierno, es un amor, como que aguanta todas las decisiones de Emily, como que dice, mira, si tú no quieres nada conmigo, lo voy a aceptar, pero por lo menos estemos juntos, como seamos amigos o enemigos o seamos algo, no quiero que simplemente te alejes porque de verdad te necesito, una cosa así. Y es muy tierno y la defiende y quiere estar todo con ella y no sé si decirlo, bueno, alerta de spoiler, hay una fragmento del libro que dice él que yo quedo impactado. Ah, bueno, hay muchos, la verdad, hay muchos fragmentos que me dejaron muy wow. Acá está, ya, lo encontré. Dice, Dios santo, Emily, porque te amo, porque pienso en ti cada puto minuto de mi vida, porque quiero que despiertes a mi lado, porque quiero conocer todos tus pensamientos, quiero ser quien te haga reír, quien te compre chocolate caliente por las mañanas y quien no dejes de pensar por el día, porque eres todo lo que nunca pensé que quería, y quiero tu corazón, porque tú ya tienes el mío. Me dicen eso y caigo. Y claramente la tía está cagada de miedo porque dice, ¿qué te pasa? Hay más fragmentos, si quieres se los leo, como, pero alerta de spoiler, porque si quieren leer el libro y no quieren saber estos fragmentos, como que mejor fuera. Pero el libro de Carla Martínez como que de verdad vale totalmente la pena, por lo menos por mi parte. Hay gente que no le gustó. Eh, Respeto cada opinión del libro, pero por lo menos a mí me gustó porque mucha gente espera algo más spacey, no sé cómo se dice exactamente. Yo no, a mí no me gusta leer mucho de eso, así que no tener tanto para mí fue de muy agrado. Hay partes como fuertes, entre comillas, como que no estaba preparada para eso yo, pero no fue para tanto. Y mucha gente se decepcionó cuando no había tantas escenas mayores de 18. Mientras para mí yo no tuve ningún problema porque literalmente todos los libros que leo son así. Así que para mí fue increíble el libro. Algunos fragmentos que me gustaron.
Emily pregunta, ¿qué harías sin ti? Y Nicolás responde, todo cariño, lo harías todo, solo agradezco poder tomar tu mano mientras conquistas el mundo. ¿Entienden eso? Son fragmentos como no tiene mucho como conexión, como que son fragmentos que me llegaron al corazón. Digo, yo, si me dicen eso o esta frase, me inspiró, ¿cachai? ¿Se entiende? Tienes una visión muy fatalista del amor. Lo ves muy blanco y negro. No lo es. El amor es una gama de colores. Es una frase que literalmente me dije, oh, sí soy. Siento que te haya tocado experimentar eso y siento que nadie te haya amado como mereces ser amada. Yeah. Es que weón. Ah, bueno, esto es como un fragmento como muy filosófico. Entendí que en el conocimiento de que todo se acabara ya es el propósito de la vida. Hay que aprovechar el tiempo limitado que se nos otorga. Tenemos que disfrutar el ahora porque el mañana no está garantizado. Y hay una frase que me encantó. No sé si la voy a encontrar. La mejor manera de conocer el alma de una persona es leyendo sus libros favoritos. ¿Cuál es tu libro favorito? ¿Quieres conocer mi alma? Quiero conocerlo todo. ¡Ah! ¡Ya! ¡Ya! Y la última, la prometo. Esta. ¿Te digo algo? Saldrás herida igual. Mejor hacerlo con alguien que valga la pena, ¿no crees? El arrepentimiento es peor que el miedo. Les dejo sin etiquetas aquí. Ojalá los lean. A mí me encantó. Tiene frases muy icónicas. Y el amor entre Nicolás y Emily. No hay palabras. Carla, hiciste un libro increíble. La verdad, a mí me encantó. El libro no es para todos. Los libros no son para todos. Y se entiende. Y literalmente escribió algo de mi gusto. Que estaba totalmente perfecto. Y que más encima me siento muy identificada con los personajes. Así que, por favor, léanlo y denle una oportunidad. Porque es increíble. Carla es una booktoker, bookstagram y booktube. Que su primer libro publicado es Sin Etiquetas. Por si acaso. 10 de 10.